Estimados estudiantes del módulo de Plan de Negocios en el sector farmacéutico, les quiero extender una cordial bienvenida a nuestra sexta semana de actividades, en la cual vamos a iniciar con la unidad de aprendizaje número 3, la cual consiste en el tema de la oportunidad de negocio. Después de ver la primera unidad de aprendizaje que tiene que ver con el campo de acción del regente de farmacia, y en segunda instancia, después de ver la unidad de aprendizaje que se relaciona directamente con la idea de negocio, ahora vamos a trabajar esta unidad de aprendizaje número 3, que consiste en el tema de la oportunidad de negocio. Entonces vamos a desarrollar o vamos a revisar en primera instancia, de acuerdo con nuestro módulo, cuáles son las competencias y los resultados de aprendizaje esperados en esta unidad de aprendizaje número 3. Entonces, la competencia a lograr en esta unidad de aprendizaje número 3 consiste en estudiar el entorno para validar la viabilidad de la idea de negocio. Entonces, después de identificar esas ideas de negocio asociadas a la creación de un establecimiento farmacéutico en el municipio, localidad, barrio, zona donde nosotros residimos, ahora lo que vamos a hacer es evaluar la viabilidad de esa idea teniendo en cuenta los factores del entorno. Obviamente que en siguientes presentaciones se explicará en qué consiste el entorno y cuáles son esas variables del entorno que hay que tener presente para evaluar la viabilidad de la idea de negocio. Entonces, los resultados de aprendizaje esperados en esta unidad es, en primera instancia, estructura la oportunidad de negocio partiendo del análisis del mercado farmacéutico local y de la matriz FODA. Nosotros vamos a trabajar esta matriz. La matriz FODA, la palabra FODA, es un acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, básicamente, ustedes van a hacer un análisis de lo que tiene que ver con las fortalezas y debilidades de la idea de negocio y cuáles son las oportunidades y amenazas que pueden presentarse en el entorno y que afecten directa e indirectamente a nuestra idea de negocio. Analiza el sector donde se desarrolla su idea de negocio. Entonces, como ya sabemos que estamos hablando del sector farmacéutico, nosotros necesitamos determinar o consultar o indagar cómo se encuentra en la actualidad el sector farmacéutico en Colombia. Bien, a través de sus indicadores, a través de su comportamiento, lo que aporta al desarrollo o al crecimiento de la economía del país, en términos generales. Reconoce el mercado de consumidores potenciales para su idea de negocio. Obviamente que en la unidad de aprendizaje número 2 con la idea de negocio estábamos viendo el concepto del estudio de mercado y cómo es importante recopilar la información del posible segmento con el fin de establecer un perfil de las estrategias de precio, producto, plaza y promoción que necesitamos para atender y satisfacer las necesidades de este cliente consumidor. Reconoce las variables diferenciales de su idea en el mercado y los valores agregados de su idea para el cliente potencial. Entonces, lo que estábamos explicando, que a través de la investigación de mercados nosotros podemos conocer cuáles son esas necesidades. Y a partir del conocimiento e identificación de las necesidades de ese segmento o de ese target o de ese grupo objetivo al cual nos vamos a dirigir, podemos asimismo definir cuál sería el valor diferenciador, o sea, las variables diferenciales y cómo generamos valor agregado a través de nuestra idea de negocio. Identifica las características fundamentales de las empresas líderes del mercado de su idea de negocio. Entonces, también eso hace parte del conocimiento del sector donde se va a desenvolver o donde se va a desarrollar esta idea de negocio. Describe las ventajas diferenciales del producto o servicio. Entonces, definimos cuáles son esos elementos diferenciadores, qué es lo que nos hace diferentes de la competencia y cuál es ese valor agregado, ese valor o esa propuesta de valor que nosotros vamos a tener frente a este cliente o consumidor. Bueno, entonces vamos a desarrollar la sesión 9 de nuestro módulo que consiste en la matriz FODA. Pero entonces la matriz FODA se desarrollará en tres partes. La primera es analizar el entorno para validar la viabilidad de la idea de negocio, que esto compete a esta presentación que estoy dando. Y vamos a ver un poco cuáles son esas primeras preguntas de reflexión que hay que tener presentes a fin de elaborar esta matriz FODA. Es decir, para elaborar la matriz FODA es importante desarrollar o analizar en primera instancia cuál es el entorno para validar esta idea de negocio que tenemos en mente y que deseamos pues obviamente
se implemente. La primera pregunta para evaluar el entorno en la viabilidad de la idea de negocio es qué productos o servicios piensa ofrecer. Por ejemplo, si nosotros tenemos identificado que nuestra idea de negocio es un establecimiento farmacéutico, llámese tienda naturista, llámese una droguería, una farmacia droguería, debemos tener claro cuáles son esos productos o servicios que vamos a ofrecer. Líneas de productos, categorías de productos, servicios también, ¿cierto? Entonces, importante tener presente esto, con el fin de generar un valor diferenciador y agregado para este cliente o consumidor. La segunda pregunta fundamental de reflexión es qué necesidades o problemas resuelven o satisfacen su idea de negocio. Entonces, en este sentido, hay que entender cuáles son esas necesidades de este cliente consumidor, de acuerdo con el segmento al que nos queremos enfocar. Entonces, de acuerdo con esto, aquí ustedes ven en la presentación una pirámide. Esta pirámide consiste en una teoría de las necesidades y de la motivación desarrollada por el señor Abraham Maslow, que se denomina la pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas o la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow. Y Maslow menciona que en esencia los seres humanos tenemos este conjunto de necesidades, que las necesidades básicas o las que están en la base de la pirámide son las necesidades fisiológicas, que vienen dadas a través de la necesidad del alimento, el agua, el aire, el dormir, el vestuario. Satisfechas estas necesidades se crean otro tipo de necesidades llamadas de seguridad, como la vivienda, el seguro médico, el trabajo, la jubilación. Satisfechas estas, se generan automáticamente estas necesidades de pertenencia, tales como familia, amigos, pareja, el club, el barrio y la comunidad. Después se pueden crear otras necesidades ya de más alto rango, que son las de estima, que se pueden dar a través de los adornos, las joyas, los perfumes, los bienes de lujo, los bienes suntuarios. Y están la cúspide de la pirámide, o sea, las necesidades de mayor jerarquía, que son las del autodesarrollo, del yo. Entonces hablamos de la educación, los valores y demás. Esta pirámide se ha convertido en una teoría fundamental para entender el comportamiento del consumidor. Y aparte de eso, nos permite establecer el perfil del segmento al cual nos queremos dirigir con nuestra idea de negocio. La tercera pregunta fundamental para evaluar el entorno y la viabilidad de la idea de negocio es quiénes son sus clientes y competidores potenciales. Importante tenerlo presente. Definir ese target, ese segmento o grupo objetivo o ese nicho y también saber quiénes son esos competidores directos e indirectos. Recuerden que en anteriores presentaciones se hablaba del análisis de la competencia como parte de recopilación de la información del mercado. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el valor agregado de su producto para el cliente o consumidor potencial? ¿Cuál va a ser nuestra propuesta de valor? Eso es importante tenerlo presente. Para ello, obviamente, tenemos que conocer muy bien cómo se comporta o cuáles son las características de ese segmento, grupo objetivo, nicho, target al que nos queremos dirigir. Es importante conocerlo muy bien para saber qué va a ser nuestra propuesta de valor, o sea, qué valor agregado le vamos a ofrecer a este cliente o consumidor que acuda a este establecimiento farmacéutico, que es la idea de negocio en pocas palabras. La quinta pregunta es cuáles serán las fuentes de ingreso de su idea de negocio. Hay que pensar cómo obtenemos los ingresos, es decir, a través de qué líneas de producto o de servicio nosotros vamos a generar esos ingresos. Entonces, si los ingresos directos van a ser producto de la venta de medicamentos genéricos o, por ejemplo, si vamos a constituir una farmacia droguería, de pronto también las ventas pueden ser no únicamente los medicamentos que podamos vender, sino también los preparados magistrales que podamos desarrollar, ¿no es cierto? De pronto tópicos, cremas o algo así. Entonces es importante tener presente cómo vamos a obtener el ingreso o los ingresos operacionales o los ingresos directos, que eso en términos generales se conoce como las ventas. Entonces, a través de qué líneas de producto o servicio vamos a vender y a obtener estas fuentes de ingreso. Esta sexta pregunta es importantísima porque aquí definimos cuáles son los factores críticos de la idea de negocio. Entonces hay cuatro grupos de factores críticos de la idea de negocio. El primer grupo se refiere a los factores estratégicos. Cuando hablamos de los factores estratégicos, estamos haciendo referencia a la razón de ser
de la idea de negocio y cuáles son esas estrategias que le permitirán a este establecimiento, para el caso de ustedes, a este establecimiento ser competitivo, ofrecer ese valor diferenciador, llamémoslo así, diferenciarse de los competidores y ofrecer valor para el cliente o consumidor. Entonces, el primer grupo son los factores estratégicos. En los factores estratégicos contemplamos lo que va a hacer este establecimiento para ser eh, diferente, para generar valor agregado y, por qué no, para consolidar sus ventajas competitivas. Recordemos que en anteriores sesiones explicamos la diferencia entre ventaja competitiva y ventaja comparativa. El siguiente grupo de factores son los factores culturales. Entonces, en este sentido, ahí es donde viene una parte que ustedes desarrollarán que se denomina el análisis PESTAL. Entonces, uno de los factores es el análisis cultural o el factor cultural, es decir, a través del estudio de las costumbres, creencias, valores, estilos de vida, también nosotros perfilamos nuestra idea de negocio. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros sabemos que en ciertas comunidades indígenas, ¿cierto? Muchas veces existe la creencia de que el líder de la tribu, o no muchas veces, sino el chamán, ¿cierto? Es quien se encarga de formular o muchas veces de curar a las personas. Entonces, aquí en Colombia existen, pues todavía se preservan comunidades indígenas y es algo interesante también tener presente cómo nosotros vamos a tener en cuenta ese tipo de factores a fin de perfilar nuestra idea de negocio. Bien, entonces también en algunas partes, por ejemplo, el idioma en ciertas comunidades indígenas de nuestro país, hay unos idiomas propios o unos idiomas autóctonos. Entonces también, ¿cómo ajustamos nuestra oferta a ese tipo de comunidades? Entonces es importante tenerlo presente. Factores tecnológicos también es importante tenerlo muy en cuenta, ya que, como ustedes saben, las farmacias, las droguerías, todo esto requieren de equipos y de software y requiere conocimientos de técnicas, de procedimientos y demás. Entonces es importante tenerlo presente al momento de analizar y perfilar la idea de negocio. Estamos hablando también de otro grupo de factores que son los factores de procesos. Aquí nos referimos más específicamente al decreto 2200 del 2005, donde hablamos de la gestión del servicio farmacéutico y los procesos asociados a ello. Entonces, es importante mirarlo y tenerlo muy presente. Y tenemos los factores meramente humanos, ¿cierto? Que el factor humano es lo que consideramos en términos de la gestión como el talento humano. Entonces es importante mirar desde la perspectiva del talento humano qué tan viable es una idea de negocio. Esto implica, pues obviamente, si vamos a requerir talento humano competente, calificado o más bien no calificado. Obviamente que para establecimientos farmacéuticos se requiere un talento humano calificado, que por lo menos sean auxiliares de servicios farmacéuticos, de pronto contar con un director técnico que sea un químico farmacéutico. Entonces el perfil del talento humano, de la formación de este talento humano debe ser alta, por ejemplo, para el caso de un establecimiento farmacéutico. Entonces es importante, estimados estudiantes, tener en cuenta estos factores críticos para que se evalúe también la idea de negocio junto con las anteriores preguntas. Muy bien, estimados estudiantes, espero que revisen estos videos, estas presentaciones. Igual, pues ahí tenemos el foro de asesorías para cualquier inquietud y el correo electrónico que ya, pues obviamente lo he socializado con anterioridad. Hasta pronto.